Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Vamos a comenzar una pequeña serie para poder entender la gracia de Dios en nuestras vidas y responder a la pregunta, ¿cómo decide obrar Dios en nuestras vidas? Y primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por el tiempo que nos das. Y Padre, te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes en el estudio de esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cuál es el patrón que seguimos para escoger algo? Por ejemplo, los casados. ¿Cómo escogieron a su esposa? O esposas, ¿cómo decidieron iniciar una relación con el que ahora es su esposo? Seguro que buscamos una persona con intereses similares, que sea agradable físicamente para nosotros, tal vez que tenga una bonita voz, una persona amable, una persona que realmente nos guste. Si vamos de compras, ¿cómo escogemos los productos? Tal vez nos paramos frente a la góndola de quesos en un supermercado y vemos una variedad muy grande. ¿Por qué nos guiamos? ¿Por nuestros gustos, por el precio, por la marca, por lo que vamos a hacer? Casi todas las elecciones que hacemos en nuestra vida están de acuerdo con nuestros gustos y preferencias o con nuestra conveniencia. Siempre ponemos sobre la balanza las bondades y las cualidades, el sabor, la apariencia, la calidad y muchos otros factores para poder escoger algo. Hace algunos años, un amigo muy querido, que ahora está en la presencia del Señor, me enseñó algo muy interesante. Él hacía árboles bonsái y tenía en su casa algunos que eran realmente hermosos. Pero lo que él me dijo es que para hacer un bonsái, lo primero que necesitaba era escoger el plantín adecuado. Él iba a los viveros y buscaba los plantines que estaban para desechar. Necesitaba que sea un plantín raquítico, el último que elegiría otra persona, porque esa característica singular ayudaría a tener un hermoso bonsái. Pese a eso, podemos ver que él escogía por su conveniencia, es decir, lo que era más conveniente para hacer un bonsái. Si bien no estaba buscando lo mejor, sino estaba buscando lo peor. Esto se adecuaba a la necesidad que él tenía para conseguir su propósito. Cuando Pablo escribe a los hermanos en la iglesia de Éfeso, de entrada llega un tema que para muchos es complicado. Y es un tema que tal vez no queremos tocar porque pensamos que es de alta teología y que debería ser tocado en los seminarios y no en la iglesia. Y es el tema de la elección de Dios. Pero la idea de Pablo al escribir la carta a los hermanos que estaban en Éfeso no era iniciar una discusión entre teólogos eruditos. Hablar y mostrar a los hermanos más bien cómo nosotros, hermanos como uno de nosotros, una realidad acerca de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y lo que nos quería mostrar es cómo decide Dios obrar en nuestras vidas y cómo la gracia de Dios nos deja completamente maravillados en una situación de gratitud. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos y en realidad vamos a leer los versículos del 3 al 6 del capítulo 1 de Efesios. Efesios 1, 3 al 6. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Entonces, cuando escuchamos en el ámbito de la iglesia, nos escogió o nos predestinó, se nos paran los cabellos. Y tal vez hasta levantamos ciertos muros a nuestro alrededor. Pero Pablo no quería causar ese efecto en nosotros, no quería contrariarnos, más bien quería que nos maravillemos con la gracia de Dios para nuestras vidas, entendiendo cómo es esa gracia. Y lo primero que vemos acerca de la gracia de Dios hacia nosotros es que su gracia opera antes del principio de los tiempos, incluso antes de la creación. Pablo estaba maravillado con la gracia de Dios, porque esta gracia es increíble. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de lo que Dios nos da pese a que no lo merecemos. Me gusta que en el ministerio que tenemos con niños en la iglesia, en Oanza, hay una definición bien simple y dice que la gracia es un regalo no merecido. Entonces, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de recibir algo que realmente no merecemos. Pablo se maravilla aún más porque la gracia de Dios sobrepasa su entendimiento. Por eso, en el versículo 3, Pablo dice que Dios el Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, debe ser bendito. Es decir, debe ser alabado por la bendición que nos da en Cristo. Una bendición que solo podemos recibir de parte de Él. Esa bendición espiritual que solo podemos recibir del cielo. Que no hay otra forma en la que la podamos obtener. Y claro, hay muchas bendiciones que podemos recibir de Dios. Pero también podríamos recibir esas bendiciones de parte de las personas. Cualquier persona podría recibir un regalo de alguien. Muchas veces podemos recibir el premio porque nos hemos ganado algo en un sorteo. Son cosas materiales. En el mundo hay filántropos que sin creer en Dios hacen bien a las personas. Como hijos de Dios, sabemos que es Dios quien puede bendecirnos con cosas materiales a través del esfuerzo en nuestro trabajo o tal vez a través de la generosidad de las personas. Pero hay una bendición que solo Dios nos puede dar. Y esa bendición es la bendición de la salvación a través de su Hijo. Solo a través de Cristo y su sacrificio en la cruz podemos ser llamados hijos de Dios. Solo en Cristo podemos restaurar nuestra relación con el Señor. Ahora, lo que lo tiene maravillado a Pablo y que también debería maravillarnos a nosotros es que el pasaje que hemos leído dice que Dios preparó todo esto desde antes de la fundación del mundo. Según lo que la palabra de Dios dice, en su gracia, Él nos escogió a ti y a mí. Nos escogió en Él, en Jesús, desde antes de la fundación del mundo y lo hizo con un propósito. Ahora, ¿pueden creer que Dios estaba pensando en quiénes iban a ser sus hijos, incluso antes de que creara el mundo?
¿Podemos creer que Dios nos tenía en su corazón desde antes que haya existido todo lo que existe? ¿Y esto no nos lleva a maravillarnos? ¿No produce gran emoción saber todo esto? Dios el Padre, antes de que siquiera haya sido formada la tierra, ya tenía mi nombre, ya tenía tu nombre en su corazón. Y dice que Él nos escogió con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora es interesante que no dice que nos escogió porque íbamos a ser sin mancha, sino que nos escogió para trabajar en nuestras vidas, para que Él nos haga, para santificarnos y para presentarnos limpios y sin mancha delante de Él. Es decir, Él sabía cómo íbamos a hacer. Y pese a eso, Él nos escogió para trabajar en nuestras vidas. Pero el centro de todo es que el Señor nos escogió antes de todo. Es decir, aún ni siquiera habíamos nacido, aún ni siquiera habíamos pecado, aún ni siquiera habíamos hecho las cosas que hemos hecho. Es decir, independientemente de toda influencia, de todo conocimiento, independientemente de la influencia humana, aparte de cualquier mérito nuestro, Él nos tenía en su corazón. Lo maravilloso es que, según este pasaje, Dios no vio nuestras características y decidió hacer algo en nosotros porque tal vez éramos la mejor opción, lo que más convenía. O porque tal vez éramos lo peor. No. Dios no obra como nosotros, buscando siempre lo mejor, lo que más se adecúa a los planes. Como dije al principio, nosotros buscamos lo que más nos conviene. Escogemos conforme a nuestros intereses. El pasaje dice que Dios, en cambio, nos escogió antes del inicio de la historia del universo. ¿Por qué? Porque a Él le plació. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Porque Él es soberano. Porque Él lo quiso así. Y bueno, podemos decir, pero Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Y Él ya sabía cómo íbamos a hacer, entonces, como sabía, nos escogió por eso. Él sabía que nosotros íbamos a tener esa predisposición a escogerle, y por eso Él nos escogió. Entonces, si fuera así, Pablo diría que nos escogió viendo nuestros méritos futuros. Pero lo que Pablo tenía en su mente y su corazón era algo diferente. Porque él podía decir, Señor, ¿por qué me escogiste? Incluso desde antes de que el mundo fuese. Y Pablo podía decir eso. Él había sido perseguidor de la iglesia. Señor, ¿pero qué mérito yo tenía? Si yo estaba desolando tu iglesia, si yo estaba llevando presos a tus hijos, si yo estaba aprobando la muerte de ellos. Pero Pablo estaba maravillado porque dice, Señor, ¿por qué me escogiste? Incluso desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese. Todavía yo no había nacido, aún no había ni cielo ni tierra, el sol no brillaba y no habían estrellas en el cielo.
y mi nombre ya estaba puesto en tu corazón. Es por eso que enviaste a Jesús a morir en la cruz. ¿Por qué? Y entonces solo queda el maravillarnos. Y yo pregunto, ¿es algo que nos maravilla? Podemos entender que si hemos sido hechos hijos de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, si tenemos a Jesús como nuestro Salvador, es porque el Señor ya nos tenía en su corazón. Él decidió actuar en su gracia, no por lo que nosotros éramos o por lo que no éramos, sino que nos dio algo que no merecemos y entonces nos alcanzó con su salvación. Entonces, la pregunta debería ser, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué estaba en tu corazón? ¿Por qué me escogiste? Y vamos a ver esa respuesta, pero va a ser la próxima semana. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender la inmensa gracia con la que tú nos has llamado. Y te damos gracias, Padre, y nos maravillamos, porque tal vez no podemos entender por qué tú lo has hecho. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir maravillados por tu gracia. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.